Radioemisoras Emaús presenta el mensaje de Dios. Gracias, Señor Jesús. Bendecido eres, Señor, para siempre. Le brindamos un fuerte aplauso de alabanza a nuestro Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Vamos a ir a lo que es la palabra del Señor. La vamos a tener la cita bíblica en el libro de Josué, en el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 17. Vamos a leer el mensaje y luego vamos a introducirnos lo que es la palabra del Señor. Pero antes vamos a orar a Dios para pedirle a Él su dirección y también que todos puedan ser muy bendecidos en esta hora. Oramos al Señor, Dios de los cielos, le damos gracias, agradecemos la hermosa y maravillosa bendición que usted nos concede de poder estar en este lugar, en este día maravilloso que usted nos da, el día que usted ha preparado y ha hecho para nosotros, lo cual pedimos que su palabra pueda hablarnos a nuestras vidas en una forma muy especial, que podamos comprender este mensaje, que sea un mensaje claro, profundo, que un mensaje revelado a nuestras vidas, que cada punto que podamos ver de ella, Señor, sin duda, puedas ayudarnos a nosotros en nuestra vida cristiana aquí en la tierra. Gracias te damos y pedimos esa dirección y esa presencia suya, la cual hace todas las cosas diferentes. Agradecemos todo y lo pedimos a través de Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén y amén, Señor. Leemos entonces desde el versículo 1 hasta el versículo 17 de Josué, capítulo 3, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y en ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Versículo 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día
comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, versículo 15, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, y que está al lado de Zaretam, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Brindémosle un fuerte aplauso de alabanza a nuestro Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. ¿Pueden ustedes ubicarse, hermanos? Vamos a usar un título para este mensaje, que sin duda se llama El propósito de Dios cuando estamos enfrente o cuando estamos frente a los obstáculos. Creo que Dios siempre tiene un propósito. Dios siempre tiene un propósito. Para nosotros simplemente a veces no vemos ningún propósito. Eso tenemos que, lo reconocemos nosotros y decimos qué propósito puede tener lo que estoy viviendo, o qué propósito puede tener lo que me pasó, no sé, y nosotros no le encontramos algo definido. Y siempre estamos buscando, siempre uno está recibiendo, como usted mismo también está recibiendo: pastor, ¿qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué querrá decir esto otro? ¿Qué querrá decirme Dios con esto? Y lógico, a veces es complicado que alguien externo a nosotros, que si nosotros no sabemos lo que Dios nos está hablando, a lo mejor es más complicado para el pastor, para la hermana, para el hermano, que sepa por qué Dios está tratando con nuestras vidas. De esa forma que para nosotros cuesta un poquito comprenderla. Porque déjeme decirle, si usted tiene un problema y no es capaz de arreglarlo usted, el problema, cuán difícil se le hace arreglarlo a otra persona, porque a veces el problema surgió por una razón y la persona externa quiere atacar el problema o ayudarle a usted desde otro punto, cuando realmente el meollo de todas las cosas está por otro lado. Y ahí es donde se nos complica a nosotros. Es como siempre digo yo, a veces nuestros hijos o los hijos nuestros siempre encuentran mejor el consejo del de allá y el de acá que el del papá, porque el del papá va más directo, ¿me entiende? Usted va más directo, no va con tanta sonrisa, ni tanta alegría, ni tanta suavidad a veces. El papá va más directo porque conoce a la hija y conoce al hijo. En cambio, yo siempre digo esto, porque esto pasa. En cambio, el hermano o el pastor no les va a llamar la atención como le llama su papá a usted. No, el
pastor va a ser muy diferente en tratar de decirle las cosas. En cambio, el papá va directo al grano, ¿ya? No va con rodeos, ni va con mucho menos. Yo con esto no estoy diciendo que Dios no vaya directo ahí, pero la actitud que va a tener un hermano o una hermana o el pastor con un hijo no es lo mismo que va a tener el papá. El papá va a poner un poco de mano dura, como decimos nosotros, porque sabe lo que realmente está sucediendo allá. Es así cuando nosotros no entendemos a veces los propósitos que Dios tiene con nosotros. Yo estoy pasando por algo, usted pasa por algo, y si no tenemos claro nosotros, más le va a costar al otro, más le va a costar al otro. Pero creo que Dios, a través de la palabra, a nosotros nos enseña o nos capacita para que podamos comprender o podamos sacar nuestras conclusiones y mirar la palabra y mirar la vida de estos varones de Dios, que sin duda fueron, del por qué a ellos les sucedían muchas cosas y qué quería Dios con eso. Entonces ahí nos va ayudando a nosotros a entender ciertas cosas. A lo mejor Dios quiere desarrollar muchas cosas en nosotros, no solamente una, sino que muchas cosas quiere hacernos entender. Leía estos versículos porque vamos a hablar de ellos un poco, vamos a hablar de ellos y esperamos que podamos comprender lo que Dios quiere hablarnos. Dios tiene propósitos con nosotros, y aunque muchas veces nos vemos en un camino cerrado, es porque Dios anhela que aprendamos algo. Es porque Dios anhela que aprendamos algo. No sé, si nuestro temperamento es un poco fuerte, o nuestro carácter, usted dice, esta persona, lo he explicado otras veces, esta persona tiene un carácter fuerte, ¿cierto? ¿Qué es lo que sería un carácter fuerte para usted? ¿Quién me puede decir algo? ¿Por acá? Siempre decimos esto, un carácter fuerte. Alguien se imagina y dice una persona que es gruñona, que es mañosa, que, ay Señor. No, esa persona tiene un carácter débil. Lo que tiene es el temperamento muy fuerte, ¿ya? Entonces, si Dios lo pone a usted frente a algo, qué sé yo, una cosa sencilla, a veces Dios permite, y a veces ni siquiera es Dios que se entre, sino que nosotros simplemente no podemos. Usted le está pidiendo, Señor, ayúdame en esto, ayúdame en esto, ayúdame con mi temperamento, ayúdame con mi temperamento. Y le estamos pidiendo a Dios eso. ¿Qué tendría que hacer, po? Dios, probarnos en esa área. Si a usted le cuesta matemáticas, el profesor va a entender que va a tener que capacitarlo en matemática, pero después va a llegar la prueba, ¿o no? Entonces ahí donde usted dice, yo no sé por qué tanto que me cuesta matemática, y el profesor me enseña, es porque hemos sido duros para aprender, duros, porfiados, nos ha costado. Y los profesores siempre dicen, su hijo es capaz, su hija es capaz, puede más, y uno queda ahí mirando, Señor, si ya no puedo más, dice uno. ¿Me está entendiendo? Entonces creo que los propósitos de Dios, con todo lo que podamos estar viviendo, tenemos que comprenderlo y pedirle a Dios la ayuda para poder discernir del por qué. Hay a veces no es que no queremos simplemente doblar nuestro brazo, el orgullo, lo varonil que somos, ¿cierto? De repente no queremos doblegar, ¿no? Y creo que Dios quiere que entendamos del por qué nos suceden las cosas. Algo Dios quiere enseñarnos con esto, algo quiere Dios hacer con nosotros. Es ahí donde tenemos que aprender algo. Por eso Dios nos enfrenta o nos pone frente a situaciones. Y así tengamos nosotros una experiencia que nos ayude en nuestro crecimiento, e incluso mostrarles a quienes están a nuestro lado algo que les ayude a ellos a madurar. Si Dios le quiere hacer madurar a ustedes, porque Dios quiere mostrarle algo a los demás también, para que usted sea luz para los demás. Porque déjeme decirle que si nosotros no somos firmes, si hablamos de firmeza y no somos firmes, los demás van a aprender de usted a ser una persona igual que usted. Déjeme decirle más, y valga la redundancia, que aunque usted no crea, que usted diga es que la gente sigue al pastor nada más, o mira al pastor, yo tengo que decirle que hay mucha gente que le mira a usted. Según como usted sea, así ellos también quieren ser.
O sea, cada uno de ustedes pasaría a ser como un pequeño mentor para quien le observa. Quizás no sea tanta gente como la que miraba a Jesús, pero sin duda va a haber gente que le va a observar a usted cómo es, como cristiano, como cristiana, cómo actúa, qué es lo que hace, cuál es su respuesta frente a ciertas situaciones que usted mismo esté viviendo. Y esa otra persona, que podríamos decir es un discípulo que está recién aprendiendo y a usted lo tiene como en un pedestal un poquito más alto, lo va a mirar a usted y lo va a observar sin palabras. Él va a querer reaccionar como usted reacciona. ¿Cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? De acuerdo. Es ahí donde nosotros vamos entendiendo de que siempre van mirándose nuestros hijos, las actitudes. Nuestros hijos nos observan a nosotros como somos. En la iglesia nosotros somos de una forma y nosotros alabamos a Dios, glorificamos a Dios, decimos aleluya, decimos amén, confirmamos la palabra, somos constantes. Nuestros hijos, ¿cómo cree usted que serán? De la misma forma. De la misma forma, porque el día de mañana pasará el tiempo y el hijo va a decir: mis papás me dejaron un buen legado, una buena enseñanza, ellos fueron fieles en la obra, respondieron en todo, eran constantes y estaban ahí, y al final de cabo ellos van a ser igual a usted en ese sentido, incluso mejores, incluso mejores. Entonces de repente nosotros estamos diciendo, nosotros queremos tener mejores cosas o mejor proyección, si nosotros no somos así, no somos así. ¿Me está entendiendo? Alguien respondió algo a lo siguiente con respecto a un futuro de sus hijos en cuanto a casarse, a tener familia. Le pregunta a alguien, a una persona, y le dice: ¿cómo quieres tú que sean los esposos o esposas de tus hijas en el futuro? En el futuro. Él le respondió: yo quiero que las amen, que sean respetuosos, que las consideren, que se guarden para ellas y que sean fieles. Bien, le dijo. ¿Y tú lo eres? No, le dijo, yo no soy así. ¿Y por qué pides algo que tú no eres? Creo que esto debería hacernos recapacitar a todos. Si usted es soltera, si usted es soltero, si usted tiene hijos pequeños ahora y usted quiere que sus hijos e hijas sean fieles a Dios y usted no es fiel a Dios, creo que está pidiendo demasiado, hermano. Porque usted es el ejemplo para ellos. Ahora algún amén. Así es. Entonces, a veces pedimos demasiado si nosotros no estamos dando demasiado. Si en la misericordia de Dios esos niños llegan a hacer algo, ya no va a ser por el ejemplo que usted y yo le dimos a nuestros hijos, sino que simplemente ellos van a entender: aunque mi madre, mi padre, escúchelo, yo lo he escuchado, no me enseñaron esto, yo gracias a Dios comprendí esto, de que debo ser fiel a Dios. Escucharíamos esas palabras, pero no estaríamos escuchando: gracias a mi padre que me enseñó a ser constante, o que me enseñó a ser fiel, que me enseñó a amar, que me enseñó a hacer esto otro, porque no van a decirlo los hijos, sino que van a darle gracias a Dios que los mantuvo en el camino. Entonces, así nosotros muchas veces estamos pidiéndole a Dios algo que queremos que nuestros pequeños sean, cuando nosotros no lo somos. Es una pena poder pensarlo de esa manera, pero hay una palabra que dice que lo que se siembra se cosecha. Hay abonos para que la semilla salga mejor, el fruto salga mejor, ¿cierto? Entonces la palabra de Dios quiere abonar eso hoy día, abonar eso. La historia de Israel encierra, o como estábamos diciendo, Dios quiere enseñarnos a madurar para que cuando nos enfrentemos a los obstáculos delante de nosotros sepamos qué hacer, sepamos qué hacer. La historia de Israel encierra un importante mensaje para la iglesia de hoy, para la iglesia de hoy. El plan de Dios triunfa a pesar de todas las vicisitudes que sufre el pueblo de Dios, la oposición de los enemigos y el fracaso humano. Todo lo que podamos sufrir, tanto oposición de los enemigos, fracasos,
y que si en algo no nos salió bien debemos de saber que tenemos que ponernos en pie y poder reaccionar. Pero nos va a ayudar todo esto. En el libro de Josué que acabamos de leer, vemos a Israel, hermanos, imponente como ejército en un orden, imponente como ejército en un orden, tomando posesión de su heredad sin que nada pueda oponérsele. Ahora la pregunta sería, el pueblo de Israel iba a tomar posesión de una ciudad que estaba al occidente, si no me equivoco, sí, ellos venían del oriente cruzando, tenían que cruzar hacia al lado occidente donde se pone el sol, iban a tomar posición de una ciudad que no estaba sola, de una ciudad que iba a oponerse. La ciudad de Jericó era una ciudad amurallada, de muy alto, se dice que eran 3 metros. Ya recuerde que Rahab, la mujer, tenía su vivienda en ese lugar, en medio de la pared de la ciudad de Jericó, y eran muy altas, eran impenetrables esas ciudades, eran fortalezas. Todos tenían sus ciudades así, eran realmente una fortaleza, Por lo tanto, los ejércitos de Israel iban a tomar posesión de esas ciudades, y eso no significaba que cuando Dios les decía ustedes van a tomar esta ciudad, no van a tener oposición, la iban a tener. El asunto era que ellos tenían que confiar en que lo que Dios le había hecho, y tenían que hacer tal igual como Dios les había dicho, para que la victoria viniera a ellos, para que la victoria estuviera y pudieran vencer a sus enemigos. Tenían que hacer como Dios les había dicho. El nombre Palestina, hermanos, para que veamos un poquito de la historia, proviene del griego Palestina y significa Filistea, tierra de filisteos. Eso es Palestina. La plaza Palestina significa tierra de filisteos. ¿Ustedes conocen la plaza Palestina? Canaán se llama también Canaán porque su pueblo original era descendiente de Canaán, nieto de Noé. Esta tierra situada entre la antigua civilización de Egipto y las grandes civilizaciones de Mesopotamia, ¿ya? Palestina forma un puente natural entre Asia, entre África y Europa, o sea, un puente con el desierto por un lado y el mar Mediterráneo por el otro. Por lo tanto, ha sido la vía de comercio, por eso Israel está situado en esa parte. Ha sido la vía del comercio y la ruta de los invasores que entraban por sus extremos norte o sur, quedaba sujeta por regla general a la potencia más fuerte. Sin embargo, se pone de relieve el designio, hermano, divino de colocar al pueblo hebreo en un centro geográfico donde pudiera ejercer la mayoría y de influencia religiosa. O sea, el Dios del cielo pone a su pueblo ahí, en ese lugar, elige ese lugar estratégico donde podría ejercer la mayor influencia religiosa. Recuerde usted que dijimos que cuando en la era intertestamentaria, cuando Alejandro Magno, la idea de Alejandro Magno, el helenismo, que rompe todas las fronteras para tratar de hacer una sola religión, los romanos haciendo más de 400 caminos que dirigían a Roma, dice que Dios coloca en el corazón de todos los cristianos de ese entonces, de los profetas, y esos caminos que ahora habían sido hechos con otro fin, los aprovechan para poder darle la propagación al Evangelio. O sea, el Dios de los cielos, escuche, el Dios de los cielos poniendo a su pueblo escogido en un lugar del mundo, en un lugar estratégico. Hoy en día está Israel, y es por eso tantas guerras que hay y tantas luchas que hay allá, porque está en un lugar estratégico donde puede ejercer la mayor influencia religiosa y además muchas otras cosas más, posiblemente en el mundo antiguo. Ahora, Palestina, el lugar de Palestina es un país muy pequeño, muy pequeño. Israel no es tan grande. Israel, las naciones que son hijos de Jacob, de los 12 hijos de Jacob, ya nosotros le llamamos a Israel a ellos, y así se llama hoy en día. Pero Palestina, que es el lugar, es un país muy pequeño, se extiende solamente por unos 240 kilómetros de largo. Eso es, 240 kilómetros de largo, muy pequeño, ¿ah? ¿Se ha dado cuenta usted? No sé de aquí hasta dónde, hasta Angol, ¿sabrán 240 kilómetros? Eso es el largo de todo Israel. Una potencia mundial en un lugar estratégico y que nunca la han podido destruir. Una potencia mundial. Qué tremendo es Dios, ¿ah?
¿Nota la diferencia? Por eso me gozo, ¿ah? Leía los versículos que acabábamos de leer y le decía, el Dios de toda la tierra. Le decía Josué, de toda la tierra. Oiga, es para sacar pecho. Es para sacar pecho, no vamos solo. Vamos con el Dios de toda la tierra. Qué tremendo esto. Y si la iglesia lo entendiera, sería otra cosa. Nosotros nos miramos nosotros y decimos, no, pero el Dios de toda la tierra, el Dios de toda la tierra está con nosotros. Tiene 240 kilómetros de largo, desde Dan hasta Beerseba, los puntos extremos norte y sur respectivamente, a lo ancho de Gaza, ya los lugares de conflicto, hasta el Mar Muerto mide unos 90 kilómetros, el ancho. Así más o menos como podríamos decir, como ir aquí, no, pues ir directo aquí a la playa, hay como 100 kilómetros más o menos, ¿sí? Más o menos, ese sería el ancho de aquí de San Carlos, e ir aquí a la playa, mire, así de ancho, y de aquí a Angol, de Israel, ¿ya? Estoy dando más o menos lo que es la parte geográfica de Israel, y mide unos 90 kilómetros de ancho, y en otros lugares se angosta unos 45 a la altura del mar de Galilea. Ya a la altura del mar de Galilea se angosta Israel, para que usted entienda, a unos 45 kilómetros, a la altura del mar de Galilea. Su área es de unos 26.000 kilómetros cuadrados, la mitad del tamaño de algún país como se llama Costa Rica, ¿ya? O sea, es bastante pequeño. Por mirándolo así, nosotros somos cuántas veces más grandes, mucho más grande, hermano, Chile, mucho más grande. Pero Israel es potencia mundial y tiene lo más grandioso, que fue Dios que lo eligió ahí, y hay propósitos ahí en esa nación, hay propósitos ahí en esos lugares del Medio Oriente, que están todos escritos en la Biblia. Entonces ahora, después de la muerte de Moisés, José se encuentra en el paso del Jordán. La pregunta sería, ¿por qué abrió Dios el Jordán de una manera sobrenatural? Era primavera y el río había crecido con el deshielo de las nieves. Recuerde usted que tiene las montañas, ¿cierto?, del Monte Hermón, y eran un obstáculo formidable ante los ojos de los hebreos. Al crecer el río, los israelitas no tenían embarcaciones ni medio alguno de cruzar las turbulentas aguas. Sin embargo, el autor inspirado nos da otras tres importantes razones para que Dios obrara un milagro. Una fue para engrandecer a Josué ante los ojos de Israel, con el fin, hermanos, de confirmar su confianza y lealtad al nuevo líder que era Josué. ¿Me está entendiendo? Quiero leer Josué capítulo 3 versículo 7, y dice: entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Le estaba diciéndole. Entonces, considerando, hermano, la gran cantidad o la magnitud de la tarea de Josué y los grandes peligros en el camino del ejército hebreo, el adalid o el guía o el líder necesitaba prestigio para ejercer autoridad sobre sus tropas. Necesitaba un prestigio para ejercer autoridad sobre sus tropas. O sea, si Dios lo llamó, Dios tenía que darle un cierto prestigio y mostrar la autoridad y mostrar su poder de que Dios estaba con él. Entonces, el ejército hebreo necesitaba también conocer quién estaba con ellos. Todas las situaciones, hermanos, que Josué vivió antes de que él fuera el sucesor de Moisés, fue prepararlo para lo que se le venía. Todo lo que Josué vivió anteriormente fue prepararlo para lo que se le venía. Ahora, usted se mira y yo nos miramos tantas situaciones que hemos vivido, grandes o pequeñas, y problemáticas, no muy problemáticas, de mucha preocupación, de poca preocupación, pero todas esas situaciones son para que nosotros podamos aprender alguna lección. Entonces, así mismo fue para Josué. Josué, todo lo que haya vivido antes como sucesor de Moisés, fue para prepararlo para lo que se le venía, porque la lucha es fuerte, es contra enemigos. Si usted está aquí en la iglesia y usted está echándose viento con el abanico y dice: no voy a tener ningún problema, total, ya Josué venció a los heveos, Josué venció a los jebuseos, a los jerbuseos y a todos aquellos malos los venció, yo no tengo que vencer a nadie. Usted primero tiene que luchar con usted mismo y también luchar con ciertas situaciones que va a vivir y que estamos viviendo a nuestro alrededor.
Nuestro peor enemigo, decimos nosotros primero, nuestro primer enemigo es nuestra propia humanidad, nuestra propia carne. Dígame si no hay lucha. Nosotros decimos sí y luego decimos no. Nosotros decimos, es como me acuerdo de los dos hijos, decimos, sí papá, yo voy a trabajar a tu viña, y después no vamos. Y después el otro hijo dice, no papá, yo no voy a ir, y después arrepentido dice que va. Así somos el ser humano. Nosotros a veces nos encontramos de esa manera tratando. Entonces lo que Dios quiere es prepararnos, hermanos, con un carácter firme, no con un carácter débil, con un carácter firme, para poder ejercer el llamado que Dios nos ha dado. Josué tenía que ejercer un llamado con un carácter firme y no un carácter débil. Un carácter débil. Y cuando hablo de un carácter firme, no estoy hablando del temperamento gruñón, mañoso y que ofende a medio mundo. No estoy hablando de aquello. No estoy hablando de eso. Eso tiene que cambiar en nosotros. Dice amén. Dios formó a Josué antes de producirse el milagro, antes de que se produciera todo aquello. El llamamiento y el cumplimiento del mismo era la evidencia de que Josué era el instrumento escogido por Dios. Se puede ver que Josué no se exaltó a sí mismo, fue Jehová quien lo hizo. Josué en ningún momento estaba diciendo, Señor, exáltame, levántame, póneme en evidencia frente al pueblo para que me reconozcan. No, dice que Dios lo exaltó a él, Dios lo exaltó. Ahora llegamos al Evangelio. Pero debemos notar que hay un proceso que Dios permite que nosotros pasemos antes de ejercer una responsabilidad mayor. Usted y yo llegamos al Evangelio y Dios permite ciertos procesos en nuestra vida que pasemos antes de ejercer cualquier responsabilidad dentro de la obra. Es como cuando usted llega a una empresa. Yo sé que si llega con un título lo van a tomar y le van a poner en ese cargo, pero también tendrá que aprender a responder. Pero antes de que recibiera ese cargo, usted ya tuvo 5 o 6 años que estudió en la universidad. Por supuesto, se preparó antes para ejercer. Eso mismo en la iglesia. Nosotros, Dios nos llama en el Evangelio y Dios permite que pasemos por ciertas situaciones para que aprendamos a ejercer una cierta responsabilidad de mayor valga la redundancia, responsabilidad. Josué, ante los ojos del pueblo, es confirmado como el hombre de la voluntad de Dios. Cuando Dios muestra su poder sobre Josué haciendo milagros, es Dios mostrando su voluntad y su agrado por Josué. Es como cuando Dios llena con el Espíritu Santo a Jesús cuando viene a las aguas del Jordán. A Juan se le dijo, sobre el cual veas que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma corporal sobre él y permanece. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, el Dios del cielo confirmando a Jesús, el ministerio de Jesús, y dando inicio al ministerio de Jesús. O sea, el cielo en una conexión con Jesús que estaba en la tierra. Lo mismo cuando Dios muestra delante del pueblo y hace milagros. Cuando Josué inicia, era el Dios de los cielos confirmando el llamado de Josué. Confirmando el llamado de Josué. Era la voluntad de Dios ahí. Ahora, para llegar a ser quien es ahora, Josué tuvo además testimonio ante los demás de llegar a ser el conquistador de la tierra de Canaán. Esto quiere decir que el pueblo lo había visto estar al lado de Moisés. Había un testimonio. O sea, Josué no llegó ahí a la responsabilidad de cargo como líder, como el sucesor de Moisés, porque simplemente Josué apareció como el más lindo, porque era el hijo, porque era el nieto, porque era el tío, porque era este. No, Josué estuvo al pie del cañón, por decirlo así, trabajando al lado de Moisés todos los días, días y noches, sometido a este varón, al hombre que estaba llamado por Dios, que fue Moisés. Entonces tenía testimonio Josué delante de todo el pueblo. Cuando él ejerce, cuando Dios lo levanta, lo toma para ejercer. Había un testimonio. Imaginémonos a Josué. ¿Qué le habría parecido a usted si la historia hubiera contado de que Josué aparece de la nada? Solamente cuando la historia empieza a nombrarlo, muere Moisés y aparece Josué. Y usted y yo habríamos estado, ¿y quién es Josué? Habríamos empezado a buscar, los teólogos buscando quién es Josué. ¿Quién es Josué? No, nada. Usted busca quién es Josué y toda la Biblia nos indica que Josué estaba ahí con el pueblo. David, cuando es llamado por Dios, no es llamado porque sí. Josué es llamado por Dios porque tuvo testimonio delante del pueblo. David dice que Dios lo saca de detrás de las ovejas. Sabía trabajar con gente.
sabía luchar, sabía de estrategia, era un hombre fiel a Dios. ¿Está entendiendo? Dios lo muestra. Dios no llama a nadie así de la noche a la mañana. Dios no llama a nadie así de la noche a la mañana, hermanos. Cuando usted ve que Dios llame a alguien así de la noche a la mañana, es el hombre, no es Dios. Usted va a la Biblia y encuentra en toda la Biblia que Dios no llama a nadie de la noche a la mañana. ¿Está entendiendo, hermanos? Los propósitos de Dios son muy diferentes a los propósitos del hombre. Ahora, quiero que leamos estos versículos en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 2, 1, 1 y 2. ¿Ya? Josué 1, 1 y versículo 2. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pásate este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios le habla a Moisés, y le da la orden que se levante. Los propósitos de Dios, entonces le dice: mi siervo Moisés ha muerto, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. O sea, los propósitos de Dios, cuando nos enfrentamos a situaciones adversas, a veces no lo comprendemos del todo. Eso tenemos que saberlo, no lo comprendemos. Por eso decía al comienzo, usted está viviendo algo, vivimos algo, y ahí estamos orando a Dios y decimos: Señor, no entiendo. Porque déjeme decirle que no siempre vamos a entender todo lo que Dios hace. No siempre vamos a entender al 100% los planes de Dios para nuestra vida. A veces Dios nos va a dejar ahí para ver nuestra reacción, para ver qué es lo que hacemos, porque Dios quiere probarnos. A veces nosotros queremos pedirle a Dios que entenderlo todo, pero Dios, Él quiere, si Él quiere nos revela todo, y si no quiere no nos revela todo, pero nosotros debemos aprender a aceptar las cosas de Dios. O sea, si yo tengo algo, si yo tengo que determinar en algo, escuche algo, si yo tengo que tomar una determinación y me enfrento a una situación complicada, yo tengo que permanecer en mi lugar, en mi puesto, en el lugar que Dios me ha dado a mí. Porque si ya alguien quiere movilizarme a hacer algo de lo cual yo ni siquiera tengo claro y ni siquiera sé que es la voluntad de Dios, yo tengo que sujetarme a lo establecido. La Biblia incluso habla de que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. O sea, yo me sujeto a lo establecido, hermano. Esto es lo mismo para usted. Cuando usted se enfrenta a un problema, se enfrenta a una situación, se enfrenta a una cierta determinación, donde usted tiene que tomar una determinación y no sabe si es la buena, no sabe si es la correcta, usted no puede moverse, sino que sujetarse a lo que ya tiene establecido, para no cometer errores, ni fallar, ni pecar delante de Dios. O sea, escuche, por eso el Señor está diciéndole a ellos que ellos van a tener que seguir el arca. Si el arca no se mueve y yo me veo que estoy enfrente del mar y el mar sigue cerrado, yo no puedo pasarlo a nado. Si el arca no se mueve y el Señor me dijo: tienes que moverte y pasar del otro lado, pero si el arca no se mueve, ni por más que yo tenga deseos de cruzarlo el Jordán, no puedo cruzarlo nadando, porque Dios dice no. O sea, cuando usted se enfrenta a una situación complicada y usted no sabe qué determinación tomar, usted tiene que ir al inicio, a lo que ya tiene establecido, y mantenerse en esa posición para que usted sea mirado como un hombre de Dios. De lo contrario, será mirado como un hombre flexible que lo mueve cualquier viento que viene sobre usted. Si usted recibe este consejo, va a ganar con Dios. Josué podría haber dicho: bueno, ¿cómo es que Dios va conmigo y me encuentro con este obstáculo? Porque dígame que si nosotros no nos encontramos con obstáculos. Alguien pregunta y dice: bueno, ¿dónde estuvo Dios cuando usted tiene alguna situación complicada? ¿Dónde estuvo Dios? ¿En esta o en esta otra situación? Yo creo que Dios está en todas nuestras situaciones, pero solo hay una en la voluntad de Dios y la otra en la voluntad del hombre. Podríamos preguntarle a Balaán, o podríamos preguntarnos de Balaán. Dios le dice a Balaán que no vaya a maldecir el pueblo de Israel. Luego vuelven de nuevo el rey y viene Balaán a orar de nuevo, y le dice Dios a Balaán: ve con ellos. Entonces usted viene y nos preguntamos: bueno, ¿en dónde estuvo Dios? Yo le tengo que decir que Dios estuvo en los dos momentos, pero la perfecta voluntad de Dios era la primera, que no fuera.
Entonces ahí donde la gente no entiende, porque no tienen el conocimiento, porque no van a la Biblia. Por eso, entiéndame, si Dios llama a un hombre, lo va a preparar. El hombre de Dios no nace de la noche a la mañana. El hombre de Dios se gesta ahí, en el problema, ahí detrás de las ovejas, ahí en el terreno, ahí donde el Señor lo prueba, ahí donde el Señor le quita lo que tiene muchas veces, ahí donde el Señor lo lleva al desierto y lo hace estar por años y lo hace pasar por diferentes procesos, porque el día de mañana, cuando ese hombre sea levantado, se enfrentará a situaciones peores que la que él ha vivido solo, y al día de mañana tendrá que enfrentarse a situaciones, y no solo a una, sino que a un pueblo muy grande, donde tendrá que pedirle a Dios la capacidad para poder dirigir ese pueblo. Es ahí cuando nosotros no entendemos el plan de Dios. A veces estorbamos más el plan de Dios que conocer el plan de Dios o hacer la voluntad de Dios. Porque déjeme decirle que nosotros queremos hacer todo lo que el corazón dicta. Y la Biblia dice que yo tengo que hacer lo que Él dicta, porque mi corazón de abuelita, disculpe las palabras, mi corazón de abuelita va a provocar de que yo a usted quizás le diga: hermano, no haga esto, no haga esto otro, porque lo veo que su situación económica está mala, porque lo veo que se mueve apenas, porque lo veo que vive tan lejos y lo veo allá. En cambio, el Señor no está diciéndome aquello. Yo tengo que a usted incentivarle a hacer lo que la Biblia dice. Yo no puedo ponerme dentro de su corazón, yo me pongo dentro de las escrituras y Dios tratará en su corazón. Un hombre de Dios tiene que ser así. Yo no puedo ponerme en lo que el pueblo piensa. ¿En qué sentido? No estoy diciendo que no me importa lo que el pueblo piense, pero yo me debo, Josué se debe a Dios. Escúchelo, Dios quiere tratar con usted. Yo no sé lo que Dios querrá el día de mañana con usted o de lo que me están viendo, escuchando, pero Dios quiere tratar con usted. Usted es un hombre, va a ser un hombre, si Dios quiere, un hombre que Dios lo va a llamar a usted, no al pueblo, a usted, para que usted le sirva al pueblo, para que usted lleve al pueblo, para que usted capacite un pueblo. Pero es ahí donde Dios quiere desarrollar el carácter en nosotros. Si yo me pongo en la posición de todos ustedes, imagínense, pongámoslo en esto. Sabe que yo no podría hacer nada porque el hermano de aquí querría que yo haga esto. Pongámosle, tengo que hacer algo, y el hermano me decía: no, pastor, sí, pastor, yo creo que allá. El de allá me diría: no, pastor, yo creo que esto otro. O sea, al final no hago nada. Por eso el Señor dice: ustedes, los que yo llamo, me obedecen a mí. Y si nosotros miramos la historia, Dios no le hablaba al pueblo, le hablaba a Josué, le hablaba a Moisés. Y si usted cree que por estar mucho trabajando al lado mío, usted ya tiene el mismo llamado y entiende perfectamente lo que Dios quiere, tengo que decirle que podrá conocerme, pero cuando Dios trata no tiene nada que ver con lo que usted y yo pensamos, porque cuando Dios habla, habla el Dios de los cielos, y lo único que le resta a Josué es obedecer, decir amén. Bien, hagamos lo que Jesús está diciendo. Se acabó. Vemos a Josué en esta historia. Josué podría haber dicho, como usted y yo muchas veces: bueno, ¿cómo es que Dios está conmigo y me encuentro en este obstáculo? ¿Sabe por qué Dios nos pone frente a un obstáculo? ¿Sabes por qué, líder, Dios te pone frente a una cierta situación, a un obstáculo? Es para ver qué es lo que haces y qué reaccionas. Y cuando nosotros no somos capaces de entender e ir a las escrituras y mantenernos en lo que está establecido, vamos a cometer errores y faltar a la palabra de Dios, y faltar a nuestra palabra, y faltar a muchas otras cosas más. ¿Por qué? Por nuestro poco discernimiento. Ahora Josué sabía que Dios lo había puesto en este lugar. Yo sé que Dios me puso en este lugar. Usted sabe que Dios le puso en este lugar y que Dios le llamó a usted. Usted tiene que saberlo y tiene que estar seguro. Yo estoy seguro que Dios me llamó. Josué también lo estaba. Josué sabía que Dios lo había puesto en ese lugar, pero Dios también se preocupaba del pueblo. ¿Está escuchando? Dios también se preocupaba del pueblo. Josué no le obedecía al pueblo, sino que Josué le obedecía a Dios. ¿Escuchó? Eso es. Porque claro, de repente el pastor, de repente vemos pastores y vimos líderes que van, que el hermano de allá le dijo: pastor, ven para acá, colócate aquí parado. No me venga a hacer esa cuestión a mí, porque si no yo simplemente le voy a decirle: venga, corra usted, hermano, donde yo estoy. ¿Me está entendiendo? Porque son el pueblo que corría Josué. Es el pueblo que venía ahí.
Yo estoy poniendo este ejemplo para que nosotros entendamos cuál es el lugar que Dios nos ha dado. Dígame una cosa, yo sé que usted es así. Estoy seguro de que usted va corriendo. Cuando la hija le manda el grito de allá para acá, ven para acá mamá rápido, usted vaya y ya está al lado de ella al tiro. Hace aseo mamá. Y ahí usted está haciendo aseo, ¿cierto? ¿Que es verdad? ¿Eso hace usted? Usted ligerito cambia de color a verde. Cambia usted de color pálida que es a rojo oscuro. Y le dice, ¿quién te creís tú que eres? ¿Sabes con quién estás hablando, no? Con tu mamá, le dice usted. Hace lo que yo te estoy ordenando. Porque en la posición, hoy en día vivimos, disculpe usted de joven, vivimos en un medio donde la juventud no está respetando a sus padres. No está respetando a sus padres. Para nada. Ay de nuestros nietos que están creciendo, porque van a nacer en medio de una generación que está totalmente tergiversada. El deber de los padres ahora es enseñarle a aquellos pequeños quién es la autoridad puesta por Dios en la casa. Como yo les enseño a ustedes quién es la autoridad puesta por Dios en Israel, así también les enseño quién es la autoridad que Dios puso aquí para ustedes. Y ustedes les enseñarán quién es la autoridad en la iglesia y ustedes le enseñarán a sus hijos quién es la autoridad en su casa. La autoridad, hijos, en la casa de ustedes es su padre y es su madre. La autoridad en la iglesia aquí es Dios, como siempre es Dios, pero el pastor está puesto aquí. La autoridad en el pueblo de Israel era Moisés. Ahora en este caso tenemos a Josué, de lo que estamos viendo. O sea, es ahí donde debemos entender esto, hermano. Debemos entender eso. Pero esta autoridad debe basarse en que el hombre que está puesto por autoridad le obedezca a Dios. Que sepa distinguir entre lo bueno y lo malo, que sepa tomar una determinación acertada. Y como le digo, cada vez que usted se encuentre en un problema grave y usted quiera tomar una determinación para arrancar a la derecha, a la izquierda, al sur, al norte, no lo haga, cálmese, mantenga los pies, vuelva a lo que está establecido para que no se equivoque. Ahora Josué sabía que Dios lo había puesto en ese lugar. Pero Dios también se preocupaba, como dijimos, por el pueblo. Por lo tanto, usa este medio de obstáculo para desarrollar la fe de los hebreos. Estuvo ahí, llegó a la orilla del Jordán. No pasaron inmediatamente, pasaron, si no me equivoco, 3 días. Y ahí tenía que cruzar hacia el otro lado. Pero Josué no toma la determinación. Ya, chiquillos, llegamos aquí, el Señor nos dijo que pasáramos al otro lado. Vamos, crucemos. Está cerrado el Jordán, no importa. Pero si el arca va adelante, no importa. Crucemos a nado. ¿Cuántos saben nadar? Síganme los buenos. Josué se queda tranquilo. Pasaron días ahí. ¿Sabes que yo no puedo apurar el plan de Dios para usted? Yo no puedo apurar el plan de Dios para mí. Aquí no se trata de que juntemos gente y que hagamos esto y que no importa quién venga, juntemos. No, el Dios de los cielos no es así. Muchos son los llamados, pero pocos. Pero a nosotros nos gusta así, pareciera que juntemos y echémosles dentro nomás. Yo no puedo apurar el plan de Dios, usted no puede apurar el plan de Dios porque lo vamos a echar a perder. Escuche esto. Usted está pidiéndole algo a Dios y como Dios no le ha contestado aún todavía, pongámosle un ejemplo. Usted está pidiendo quiero casarme. Y usted está siendo fiel a Dios, le está pidiendo a Dios algo. Y usted dice, ya llevo un mes ya orando. Pastor, mamá, un papá, un mes orando. Así que no, el primero que cruce por aquí de ojos azules le voy a decir que los casemos, listo. No es así. No es así. Echarías a perder el plan de Dios para tu vida. ¿Cuántos de ojos azules hay aquí para que no se me vayan a sentir? Cuando Dios pone a Josué frente a este Jordán, lo hace para desarrollar, para poder engrandecer a Josué y también para desarrollar la fe de los hebreos y demostrarles que Dios echaría a los cananeos de la tierra que les había prometido. Josué 3:10 dice, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, va a echar al eteo, al ebeo, al fereceo, al jergueseo, al amorreo y al jebuseo.
A todos estos. Ya los iba a echar. Era la señal de Dios para ellos. ¡Ah, tremendo! Tremendo. Ya Dios lo dijo, vamos entonces, crucemos a nado, como dije así, y tirémoslos a los muros de Jericó como nosotros nos parezca. Ya, chiquillos, escalemos el muro. Mira el punto que lo estoy llevando yo, porque dígame que si nosotros somos así o no. Somos así. Yo voy a ponerme yo como ejemplo en este sentido. Dios empezó a ministrar, trajo mucha gente que me vino a profetizar, a decirme que Dios me iba a usar y me quería para pastor. Mucha gente que yo lo he contado otras veces, que ni siquiera que las vi una sola vez en mi vida. Gente de esta ciudad, de otra ciudad y de la misma iglesia. Por sueños y visiones y muchas otras cosas más. ¿Qué pasaría si yo no hubiese esperado la voluntad de Dios? ¿Cree usted que yo habría llevado 9 años como pastor? Habría llevado 30. Es que uno tiene que entender es que esta mentalidad no está en el ser humano, hermano. ¿Sabes? Cuando no falta que alguien se te pare con una profecía, falta y te diga Dios te quiere para apóstol. Ya están las pancartas, las cruces en las ciudades, en las calles, al apóstol tanto. Porque se adelantan. Y además que el ministerio apostólico hay que estudiarlo muy bien porque llegó hasta los apóstoles nomás. Apóstol Pablo dijo que él era el último apóstol, así que los demás no hay ninguno. Escuche esto. Igual el profético. ¿Me están entendiendo? Es para que despertemos. ¡Aleluya! Bríndele un aplauso al Señor, ¿ah? Hasta yo desperté, hermano. Oh, Señor. Mire, escuche esto. El ser humano no espera en Dios. A nosotros se nos pone algo en nuestra cabecita, que puede ser más grande, más chica, no sé, y nosotros queremos ejecutarlo todo al tiro. Y vuelvo atrás con nuestros jóvenes. Vio uno de ojos azules, grande, hombros encumbrados y rubio, pinta de actor, ese es el mío. Entendamos esto, el ser humano no sabe esperar. ¿Qué pasaría, hermano, si el día de mañana viene alguien y te dice, un hermano, Dios te quiere para pastor? Le aseguro que ustedes habría que darles un Panadol, un paracetamol, ponerles una penicilina para que se faje la fiebre. Porque tenemos una cantidad de afiebrados con el pastorado y que creen que pararse arriba es dar una reseña histórica de la palabra de Dios. Hermanos, va mucho más allá de esto. Si Dios no te llama, si no esperas el tiempo exacto, te ahogarás en medio del Jordán. Es que yo voy a ir a estudiar, pastor, en la universidad, teología. Y cuando termine mi quinto o mi cuarto, voy a recibir el cartón, pastor. Y yo voy a ser más que usted. Yo lo pongo de esa manera, hermano. Y usted dice, esto es locura. Sí. Realmente el hombre no sabe esperar en el tiempo de Dios. No sabe esperar en el tiempo. Normalmente cuando Dios llama a un hombre en su perfecta voluntad, ¿sabe lo que hace ese hombre? Empieza a decirle, Señor, yo no, Señor. Y esa actitud hace denotar que uno entiende que ese pequeño hombre sacado de detrás de las ovejas entiende que los llamados no son para jugar. ¿Y sabe por qué esto sucede? Que tiene muy poco conocimiento hoy en día la iglesia, porque simplemente no lo estudian. Porque la mayoría de los hombres no han sabido esperar
el llamado de Dios. Y esto es fuerte lo que voy a decir. Han sido puestos porque el papá o el abuelo fue pastor. Han sido puestos porque el pueblo lo eligió. Y tenemos ejemplo claro. El pueblo eligió a Saúl. El pueblo eligió a Saúl. Y usted dice, es que Dios le dijo que lo pusieran porque ellos, el pueblo, habían rechazado a Dios como rey. Y le dijo Samuel, ponles a Saúl. Le vamos a dar lo que ellos quieren para que se despierten, por lo menos. Porque no teníamos otro. Así se ocupan los puestos hoy en día. Porque no había otro. Elegimos, teníamos 3, 4, 5 candidatos y este nos pareció mejor. Hermanos, los llamados de Dios no son así. Dios nos pone frente a muchas situaciones, pero nosotros no podemos movernos hasta cuando Dios se mueva. Dice amén a la palabra. Hasta cuando Dios se mueva. Tú notas la diferencia entre que alguien que es llamado y no llamado. Tú mismo la notarás, la verás. Moisés, un hombre llamado por Dios. Y Moisés no calificaba para ser llamado por Dios. Era un hombre que le había dado muerte a un egipcio. No calificaba. Tuvo que arrancar desde Egipto y estar en el desierto y cuidar las ovejas que ni siquiera eran de él. Él mismo declara, teniendo una gran dicción, quizás no buena dicción porque era tartamudo, pero teniendo muchas palabras, porque había sido enseñado Moisés en toda la lectura, en todo el sistema de los egipcios. Sabía mucho, pero él estaba en el desierto y él andaba con las ovejas de su suegro. Él estaba ahí en el monte. Cuando Dios se le aparece y le habla a Moisés. Pero hoy en día pareciera que no esperamos que Dios nos hable. Mire, escuche esto. Esto es de esta manera. Hijo, quiero que vayas mañana a esta ciudad y me hagas este trámite. ¿Qué debiera hacer ese hijo? ¿Arreglar su maleta y partir de inmediato? No, esperar que el papá le diga el día y la hora. Pero nosotros estamos, cuando Dios nos habla algo, hay veces que hay que actuar, pero cuando hablamos de un llamado de Dios, simplemente nos habla y nosotros ya queremos estar listos, puestos ya ahí sentados, ya listos. Yo soy pastor, yo soy esto, yo soy esto otro, ocupando un puesto de liderazgo que Dios no nos ha llamado a ocupar. El pueblo de Israel se encontró frente a esto, hermano, frente al Jordán. El Señor le había dicho que iban a cruzar el Jordán. ¿Qué tenía que hacer? Esperar. Le habló muy claro. El arca tipificaba la presencia de Dios. El arca debería ir delante. Y no a 2 metros, no a 3 metros, no a 4 metros. Eran muchos metros más adelante. Porque nadie podía acercarse al arca. Y cuando el arca se mueva, ustedes se van a mover. Si el arca no se mueve, aunque el Jordán siga lleno, aunque el Jordán se salga, si el arca no se mueve, no se muevan, Josué. Yo me imagino a Josué al otro lado. Yo me estoy adelantando, cruzando. Yo todavía ni siquiera cruzo con Josué al otro lado, ¿ya? Una vuelta a la ciudad de Jericó. 2 vueltas a la ciudad de Jericó y nos faltó. Llegó el diácono y le dijo: Josué, ya esta cuestión no cayó con 2 vueltas que hemos dado. ¿Qué hacemos? Ya pongan alguna barricada aquí, pongan alguna bomba aquí debajo y ya agarren picotas, palas y derribemos este muro como nosotros podamos nomás. Porque así somos de apresurados. Dios quiere que aprendamos a esperar en Él, hermano. Usted está viviendo un problema. Usted tiene una situación matrimonial. No tome determinaciones rápidas. Usted está frente a un problema, a una enfermedad. O estamos frente a una situación complicada en el lugar. Frente a una situación complicada en todas las áreas muchas veces. Y usted quiere determinar rápido. Aprenda a esperar. Pidámosle a Dios la paciencia. La paciencia no se gana a lo mejor de la noche a la mañana. Pero yo puedo descansar. Pedro dice que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre
sobre él. O sea, habla Pedro diciendo: hermanos, echen todas sus preocupaciones en Dios, descansen en él, esperen en Dios. ¿Quién podrá añadirle 45 centímetros a su estatura? Nadie. ¿Puedes tú añadirle, dicen los evangelios, un codo a tu estatura? Un codo son 45 centímetros. Nadie. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esperar en Dios. Esperar en Dios. Y esperar en Dios cuesta. Pero ahí está lo grande. Que cuando tú sabes esperar en Dios, no estorbas el plan de Dios y todo te sale diferente. ¿Por qué si Josué no tenía un carácter firme? Mire, porque si Josué no tenía un carácter firme, fácilmente sería atemorizado. Fácilmente iba a ser atemorizado. Recuerde que a Josué se le dijo: no temas ni desmayes. Entonces Dios tenía que ponerlo con un carácter firme. Y cuando hablo de un carácter firme, no estoy hablando de un temperamento gruñón, para que usted lo entienda, para que lo entienda. Josué no era así. Pero si Josué no tenía un carácter firme, fácilmente sería atemorizado. Y lo que Dios quería era sembrar terror en sus enemigos. Porque si Josué en su carácter era débil, los enemigos iban a influenciar en él. Cuando el carácter del pastor, del líder, es débil, el pueblo o otros van a influenciar en su carácter. Escuche esto. Y quiero que usted lo entienda. Otros van a influenciar en su matrimonio, otros van a influenciar en su ministerio, otros van a influenciar en su llamado, porque usted no tiene un carácter firme. Y no se puede. Primero yo tengo que estar seguro a lo que Dios me llamó. Y tengo que saber y estar seguro que tengo que esperar en Dios. Y si algo no sé cómo hacerlo, si en algo no sé qué determinación, y llegué frente al Jordán y me encuentro con algo que tengo que tomar una determinación, sí o sí, rápido, rápido, yo debo sujetarme a lo que está establecido, quedarme ahí, a este lado, al lado oriente del Jordán, sin moverme. Y cuando Dios me diga, lo cruzo. Entonces Dios quiere el carácter trabajarlo. Y lo que Dios quería era sembrar no miedo en Josué, sino que Josué causara y el ejército causara miedo a sus enemigos. Que tan solamente la presencia de Josué y la presencia del pueblo atemorizara a todos los jebuseos, los gergeseos, los heveos, los heteos, a todos los enemigos que estaban en la tierra que era del pueblo de Israel, que Dios se la había entregado en manos de Josué. Pero no nos pueden atemorizar los problemas, hermano. Tiene que ser de carácter firme. Ruja la tormenta, venga lo que venga, yo sigo firme en mi Dios. Así decían los viejitos, las abuelitas antiguas: yo estoy firme, yo le creo a mi Dios, Dios está conmigo. Y se acuerda que antes usábamos: Dios está como poderoso gigante por nosotros. Y así está Dios, el Dios de toda la tierra. Y lo que Dios entonces quería sembrar terror en sus enemigos y no en él, y así dar un testimonio a todos los pueblos del poder y la fidelidad. Porque Dios quería mostrarle a esas naciones de que había un solo Dios, porque los cananeos tenían miles de dioses. El Baal era uno de los más grandotes, de los que todos tenían, con diferentes formas de toro, de esto y de esto otro, y lo adoraban. Hasta le sacrificaban al dios Moloc niños. Pero el que venía con Josué era el Dios de toda la tierra. Y ellos tenían que saberlo. Canaán tenía que saberlo. Toda la tierra de Filistea, de Palestina, que estaba a ese lado, los cananeos, todos tenían que saberlo. Los reyes, los amorreos, los jebuseos, todos tenían que saber que el Dios de Israel era el Dios de toda la tierra. Toda nuestra ciudad y toda nuestra nación y todo este mundo debe saber que el Dios de los evangélicos es el Dios de toda la tierra. No tenemos a un Dios que está muerto, hermanos. El Dios de los cielos quería
causar eso en los enemigos. Claro, Josué se encuentra con ese primer obstáculo. Propósitos. Dios engrandece a Josué para que el pueblo viera que Dios estaba con él. Propósitos, Dios desarrolla la fe de los hebreos en que Dios también estaba con ellos. Y él no quería causar temor en Josué, sino que Josué y los demás causaran en los enemigos. Y así dar un testimonio a todos los pueblos del poder y la fidelidad de Jehová. Si leemos Josué 5:1, dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, porque Israel iba cruzando desde el oriente, hacia allá estaba el norte, igual que nosotros está Galilea, ¿ya? El norte, Capernaum, para ese lado, ¿ya? Y este es el lado sur, igual que acá, y esto estaba en este lado, Josué, estaba el Jordán. Entonces ellos iban a tener que cruzar el Jordán hacia el occidente. Eso está diciendo la escritura aquí en el capítulo 1:5 del versículo 1 de Josué. Entonces estaban al otro lado del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado. ¿Qué escucharon? ¿Qué escucharon los cananeos? Que Josué pasó en seco el Jordán. Esto es tremendo. No. Aquí sí que está, aquí hay algo grande. Aquí sí que hay algo grande, dijeron. Dice que desfalleció. Léalo. Versículo 1, Josué capítulo 5. Desfalleció su corazón. Se le hizo como nada. Si se creían tan poderosos con sus fortalezas de ciudades que tenían, desfalleció el corazón de todos los cananeos y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. O sea, fueron como nada, se atemorizaron. Eso era lo que quería causar. Entonces entendamos, hoy en día no estamos luchando como luchaban ellos en contra de un pueblo, de una nación, de un matrimonio de alguien, de algún vecino, de alguien. No. Ahora estamos luchando en contra de huestes espirituales, en contra de nuestros sentimientos, en contra de aquellas cosas que nos quieren dañar a nosotros. Y nosotros no podemos desfallecer frente a esto. Por eso predicaba el día jueves por la mañana y decía: Chile, entienda, la iglesia en Chile es el tiempo exacto que Dios tiene para nosotros. Que no cause temor en la iglesia, sino que erguíos, levantad vuestras cabezas y ved la salvación que Dios nos dará. Ellos se atemorizaron, los enemigos, los cananeos. En otras pocas palabras, sin aún luchar, el enemigo de Israel se ve derrotado. ¡Qué maravilloso! Eso es lo que Dios quiere con nosotros cuando forma nuestro carácter, cuando trata con nuestra vida, cuando Él quiere desarrollar fe, cuando Él quiere desarrollar confianza. Pero si nosotros andamos ahí conversando con el papá, con la hija, con el nieto, con el sobrino, con el amigo, con la amiga, y usted está en la iglesia: no, estoy mal, guachita, oye, ya no puedo más, hijo, oye, papá, yo no sé, me voy a morir, ya no creo que Dios esté conmigo. Dígame qué temor está causando en los demás. Y no estoy diciendo, dígame qué ejemplo está dando los demás de que tenemos a un Dios grande. Hay una cosa bien clara, que nosotros debemos ser portadores de bendiciones. Y a veces somos más portadores de quejas de las cosas que nos van más mal. Porque esto es verdad. Pueden haber muchas cosas buenas, pero se pone atención en lo malo. Y eso es verdad. Pero tenemos que aprender a separar esto último que dije con lo que nosotros debemos ser. Yo puedo tener situaciones muy complicadas y las podemos compartir, pero debemos que nuestro hablar no sea de derrotados. No importa los problemas que tenga. Usted puede estar conversando con alguien y alguien le dice: tengo problema, estoy frente a este problema. Yo también he estado frente a ese problema. Pero yo sé que Dios está conmigo, cambia la cosa. Pero si los dos están ahí, yo también estoy así, ¿qué podemos hacer? No sé, no, pues muestre. Es como decirle:
Es como yo escuché una vez cuando una persona que era cristiana estaba hablándole a alguien y le decía, estoy con problema, complicado con esto. Y la otra persona que no es cristiana, yo lo escuché con mis propios oídos y los vi, le dijo, pero usted tiene fe, créale a Dios y Dios es más grande. Dije yo, Señor, un cananeo dándole ayuda a un israelita. Dios santo, dije, ¿hasta qué extremo estamos llegando? ¿Verdad? Usted dice, pero es que ¿cómo aplicamos la palabra de Israel ahora? Así. Así, si ahora ya no vamos a ir a pelear con Jericó. Si ya Josué lo derribó, ya no queda nada. Las ruinas de Jericó. Fue reconstruida esa ciudad. Pero tiene que ser nuestro hablar con fe, hermanos. Que si no, nosotros empecé y después llegamos a la iglesia. Bajo mis pies, Satanás está. Uy, ¿no está? Oh, está arriba tuyo. ¡Ay, Señor, sálvame! Así somos, ¿cierto? Oye, si no, somos buenos para cantar, nada más. Bajo mis pies y Satanás dice, dale nomás, guachitos, si yo me salí hace rato de ti, estoy arriba de ustedes. Oh. Dale nomás, salta nomás. Ni me duele, dice. Porque hace rato que estoy arriba de ustedes. Y no se dan cuenta. Josué no quería Dios formar el carácter fuerte, no grullón, vuelvo a decirlo, para que no se atemorizara. ¿Qué es lo que hizo? Apenas cruzan, el pueblo de los cananeos se atemorizaron. Que nuestros enemigos se atemoricen. Porque tú estás con el Señor. Contigo está el Dios de toda la tierra. No estás sola, ni estás solo en medio de tu problema. Está Dios contigo. No importa que no tenga lo que los cananeos tienen. No importa que no tenga muralla fortificada. No importa que no tengas nada. Lo importante es que el Dios de los cielos está con nosotros. Dale ese aplauso al que vive. Dios bendiga a los hermanos que estamos en vivo a través de Radio Emaús, ¿ah? Es un tema fresco para ustedes. Todos los temas son así. Ánimo. Entonces, como dijimos, si aún sin luchar, el enemigo de Israel, que eran los cananeos, todos ya estaban derrotados. Oiga, que Dios usa así los medios, ¿ah? Diferentes. Las armas que Dios tiene y les dio a Israel son muy diferentes a los que tenían ellos, hermano. Por eso el Señor no quería que, Jeremías, no confíen en caballo. Allá los que confían en caballo, los que confían en esto, en carro. Nosotros confiamos. ¿Habrá alguien que sepa qué es lo que viene? Nosotros confiamos en Él, en el Señor. A ver, dígalo fuerte. Nosotros confiamos en el Señor. Así tenía que gritar Israel. Nosotros confiamos en el Señor. Dios no arma a su pueblo con carros y caballos. Porque el pueblo, al armar carros y caballos, que fue lo que quisieron hacer, estaban dejando de confiar en Dios y confiando en los carros y en los caballos. Si no necesitaba armas. Mira, hasta el día de hoy Israel es una nación, es una potencia que están sacando cada invento que uno queda. Porque Dios enseña al mundo entero de que no importan las masas. Dios nos enseña al mundo entero que una angosta y corta faja de tierra, como en donde está ubicado Israel, podía hacer grandes estragos. Así la iglesia hoy en día está puesta en medio de este mundo, siendo quizás no muy grande, sino que siendo ovejas en medio del lobo, el lobo no nos puede hacer nada. Y eso tiene que asegurarlo, escúchelo. Mire, cuando estaba Daniel en el foso de los leones, dígame si los leones le hicieron algo. Solo Daniel necesitó ser fiel a Dios, tener fe y confianza, y Dios le cierra la boca a los leones. Se acabó. Si nosotros no tenemos que confiar en lo que poseemos, la confianza nuestra debe ser como la de Josué y la de Moisés, puesta en Dios. Ahora, esto que acabo de decir, que si aún luchar el enemigo se ve derrotado, lo que hablamos,
no significa que nos vamos a quedar de manos cruzadas. Hoy día estuve en la iglesia, escuché al pastor Marco hablarme por la radio y me dijo que yo tengo este problema y yo mañana tengo que hacer algo, pero no voy a ir a hacer nada por ese problema porque me dijo que no tenía que hacer nada. ¡No! Usted tiene que ir a hacer lo que tiene que hacer. No vemos al pueblo no haciendo nada. Lo que vemos al pueblo no haciendo su voluntad, sino que haciendo la voluntad de Dios. ¿Está entendiendo? No vemos al pueblo no haciendo nada. El pueblo lo vemos en obediencia, sujeto a Josué, pero haciendo la voluntad de Dios. Es lo mismo para nosotros. No es que no tengamos que hacer nada, sino que tenemos que estar sujetos en obediencia y haciendo la voluntad de Dios. Los israelitas tenían que dar 2 pasos para que se realizara el milagro. O sea, algo tenían que hacer. Primero, debían santificarse. ¿Cuántos creen en la santificación? Josué 3:5 dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Eso le estaba diciendo Josué. Mañana. Ellos tenían que esperar 3 días al lado oriente y ya tenían la orden, pero tenían que esperar. Y ellos no es que se hayan cruzado de brazos, sino que ellos estaban sujetos a la voluntad de Dios, hermano. Ahí de repente nosotros ahí estamos también. Tenemos que salir a buscar trabajo. El que no tiene trabajo tiene que salir a buscar trabajo. Ahí está la mamá mandando al hijo, vaya a buscar trabajo. Ahí está la esposa esperando, o el esposo esperando un trabajo. No, porque el pastor Marco me predicó que los enemigos sin hacer nada fueron derrotados y que Dios va a abrir puertas sin hacer nada. Entonces no salgo a buscar trabajo ningún día. No, tienes que salir. Algo hay que hacer. Eso habla que te sujetas a la voluntad de Dios. Tú haces tu parte y Dios hace lo que le corresponde a él, por hermano. ¿Está entendiendo, no? Ellos tenían que caminar. Mire, Josué 3:5 dice, ellos tenían que santificarse. Josué 3:5, Josué le dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Si queremos ver maravillas entre vosotros, entre nosotros, ¿qué cree usted que debiéramos hacer nosotros, la iglesia? ¿Santificarnos? ¿Cree esta palabra o no? Porque si yo le predico el mensaje hasta ahí, gloria a Dios, vamos a cruzar el Jordán, pero escúchemelo, el Jordán se iba a abrir si ellos daban estos pasos. Entonces sería bonito predicar un mensaje hasta el Jordán. Tendría que decirle hasta el Jordán nomás y mañana continuamos con el, pero aquí se lo vamos a dar. Josué dijo al pueblo, santificaos, porque mañana hará maravillas entre vosotros. Jehová hará maravillas. La santificación es un estado de separación para Dios. Hasta el día de hoy Israel, a pesar de que rechazaron al Mesías, saben que son un pueblo separados y diferentes a las otras naciones. Hasta el día de hoy Israel lo sabe. Y pareciera que a la iglesia se le olvida esto, que somos un pueblo diferente. La santificación es un estado de separación para Dios. Todos los creyentes entran en un estado cuando son nacidos de Dios. Primera de Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención. Esto nos habla de una separación definitiva, eternamente separados para Dios. Que se note una diferencia. El Señor de los cielos quería hacer una diferencia con Josué y con su pueblo. Si los pueblos cananeos usaban armas y tenían fortaleza, ellos deberían obedecerle a la presencia de Dios, ser muy diferente. Marcar una diferencia. Y cuando nosotros le obedecemos a Dios, marcamos una diferencia. Porque el pueblo cananeo se movía de acuerdo a los dioses que ellos tenían terrenales y de acuerdo a las fuerzas que ellos poseían, con sus ejércitos que tenían armados dentro de la fortaleza. Mas nosotros confiamos en el Señor, en que si nos hacemos la voluntad, si nos movemos en la voluntad de Dios, si cuando Dios nos dice haz esto, lo hacemos, cuando Dios dice detente ahí, nos detenemos, le aseguro que la victoria vendrá. No necesitaremos armas, no necesitaremos dinero, no necesitaremos nada de aquello. Y no estoy diciendo que no lo necesitamos, pero yo sé que el Dios de los cielos de igual manera nos sustentará nuestras necesidades.
porque lo otro sería que le cierren la mano a Dios. Entonces, escuche, usted que me escucha, usted que me ve ahora, que está aquí, quiere bendición de Dios. ¿Cree usted? El ejemplo que le ponía delante, cuando se le pregunta a aquel joven y dice, ¿qué quieres tú si algún día te casas y tienes hijas? ¿Cómo quieres que sean los esposos, esposas de sus hijas? Que sean buenos, que las amen, que las quieran, que las respeten y que les sean fieles. Listo, ¿eres tú así? No, no soy así. Entonces está pidiendo demasiado. Yo le pregunto a ustedes, a todos los que están aquí, ¿ustedes quieren ser bendecidos económicamente? Y los que están a través de la radio. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que el dar trae bendición. Entonces quieres ser bendecido, y si tú no eres capaz de bendecir, ¿qué estamos esperando, Señor? ¿Te das cuenta que lo anhelamos, que era el tema del jueves, pero no le dejamos gobernar? Habla, Padre. Hace rato y siempre ha estado hablando el Dios de los cielos. Esto nos habla de una separación definitiva. Ahora, aunque se santificaban eternamente, esto era un símbolo de purificación interior. ¿Ya? Es la mejor preparación para obrar milagros. Santificación interior. Porque a veces queremos santificarnos, ser diferentes por fuera para Dios, cuando por dentro ni siquiera hemos cambiado. Cuando el cristiano, la cristiana, el hombre cambia por dentro, por sí solo cambia lo externo. ¿Sabía usted o no? ¿Sabía usted eso? Lo de afuera, cambiar por fuera y no por dentro, escúchelo, que tiene oído oiga, es mostrar una apariencia que realmente no es. Pero cuando yo cambio, cuando usted, nosotros, la iglesia cambia internamente, desde el corazón, usted mostrará lo que es. Usted mostrará lo que es. Y Dios quería que Israel mostraran no una apariencia, sino que lo que realmente eran en su interior. Eso traería la victoria para ellos. Debemos ver que en el cruce del Jordán, los israelitas fueron guiados por el arca, la cual fue llevada por los sacerdotes. El arca representaba la presencia de Dios, y el hecho de que el arca del pacto, que iba ubicada, hermano, en el lugar santísimo del tabernáculo, los haya guiado a cruzar el río, simboliza que Dios mismo pasaba delante de ellos como el gran capitán de guerra. Hasta esta altura, Israel había sido guiado por la nube y la columna de fuego. Ahora Jehová cambia el método y el pueblo debía marchar casi 1 kilómetro detrás del arca para tenerla a la vista y guiarla. 1 kilómetro más atrás. Yo creo que de ahí viene la idea de que los mismos fariseos y los ancianos sacaran la tradición de los ancianos, y dentro de la tradición de los ancianos sacaran la idea de que dentro del día de reposo lo más que podían caminar era casi 1 kilómetro. Más de eso era estar fuera de la voluntad de Dios en un día de reposo. 1 kilómetro a la redonda. La presencia de Dios, el arca, iba 1 kilómetro más o menos adelante del pueblo de Israel. O sea, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Muchas veces nos adelantamos al plan de Dios y nosotros estamos al lado del Jordán y la presencia de Dios 1 kilómetro más atrás. Y este ejemplo lo he puesto muchas veces y lo voy a poner de nuevo para que me entienda. Nosotros se nos mete algo en la cabeza, en que mañana tenemos que salir a un país del extranjero, arreglamos las maletas, llamamos, reservamos pasajes y hotel. Listo. Y después de que tenemos todo reservado, oramos: Señor, quiero ver si es tu voluntad que tú me respondas que vaya a este viaje. Eso habla de que usted está al lado del Jordán, listo para cruzarlo, y Dios está 1 kilómetro más atrás de usted. Entonces la diferencia entre Israel y los cananeos es que nosotros vamos atrás y la presencia de Dios delante. O sea, eso habla de que la presencia de Dios que guiaba al pueblo
es la que debe guiar hoy día nuestras vidas. ¿Dice amén? Yo ya voy a estar terminando. Ahora Dios cambia entonces el método. Los sacerdotes que transportaban el arca tenían que tomar un paso de fe. Era preciso que sus pies pisaran realmente el agua antes que el milagro se produjera. Dios permitió que los pies de los sacerdotes tocaran el agua. No se quedaron de brazos cruzados. Asimismo, Dios permite que entremos en la prueba y que sintamos la amenaza del obstáculo. Podríamos preguntarnos entonces, ¿por qué me encuentro con obstáculos? ¿Por qué tengo que enfrentarme a ellos si Dios, ¿por qué tengo que enfrentarme a ellos si Dios está conmigo? ¿Se ha preguntado usted? ¿Por qué tengo que enfrentarme a problemas si Dios está conmigo? ¿Por qué tengo que estar frente a un obstáculo si Dios está con nosotros? Porque Dios tiene propósitos con usted. A lo mejor usted no ha sido capaz de enfrentar, es como el alumno en el colegio. Algunos profesores, en un año, muchos años atrás, un profesor fue muy benevolente conmigo. Yo digo que no estaba dentro de los márgenes que él debería moverse, pero él lo hizo. Me repitió una prueba en un momento que ya no correspondía repetírmela. Yo no era capaz de pasar esa prueba, pero él me la volvió a repetir. Eso hace Dios con nosotros. Muchas veces no somos capaces de pasar algo. No hemos crecido en algún área. No hemos enfrentado a cierta situación que Él quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él y a sobrepasarla, pero no somos capaces. Y Dios se toma el tiempo, espera un tiempo y nos vuelve a poner frente a una situación quizás un poco parecida, a ver cómo reaccionamos aquí. Porque Él quiere que aprendamos a desarrollar fe, a desarrollar confianza, a desarrollar nuestro carácter firme. Que nosotros no nos atemoricemos, sino que sean nuestros enemigos que se atemoricen de nosotros. Eso quiere Dios con usted. Eso quiere Dios con esta iglesia. Porque si el día de mañana esto avanza y crece mucho más, los problemas también, es como nosotros decimos, los problemas son mucho más grandes. El día de mañana Dios le dará una responsabilidad a usted un poco más alta que de la que pueda tener hoy, ya sea en lo secular, en la iglesia, en lo espiritual, en lo que usted quiera, pero usted nunca deja de ser Dios, ni en lo secular, cristiano, ni en lo secular, ni en la iglesia. Usted es cristiana y cristiano en todos lados, y en todos lados va a tener que desarrollarse y enfrentarse como un verdadero cristiano, una verdadera cristiana. Y Dios quiere capacitarle. A lo mejor hoy día no entiende por qué está pasando ese problema. A lo mejor hoy día no entiende por qué le ha sucedido esto. Y le ha pasado una vez, y le ha pasado otra vez, y le ha pasado una tercera, y a lo mejor le ha pasado hasta una cuarta vez, y quizás cuántas veces le ha sucedido. Y usted no entiende, y le está preguntando. O a veces le pregunta a alguien, le ayuda al pastor, que no es malo, le ayuda a la hermana, tampoco es malo, cuando los consejos son buenos. Pero usted no lo entiende, y a lo mejor el pastor, ni la hermana, ni el hermano encuentra la respuesta que usted quiere escuchar. Eso significa que Dios quiere. Y está diciéndole, está llamándole la atención. Es como cuando estamos en medio de una oscuridad con una antorcha encendida para que la gente que está oscura pueda ver. Acá estoy. Así está Dios muchas veces, extendiendo, levantando su antorcha, poniendo una luz en medio de la oscuridad para que nosotros lo miremos a Él. Dejemos de dar golpes y caminadas a tentones sin saber de lo que hacemos. Entonces Dios llama nuestra atención. Si no te la dio el pastor, si no te la dio la hermana, si no encontraste la solución allá, aquí estoy yo, ven a mí. Dios quiere hacernos entender eso. Nuestra única respuesta se llama Jesucristo. No hay otra. Colóquese de pie un momento. Entonces, ¿fracasó la promesa de Dios para Israel por el hecho de que el Jordán estuviera cerrado? No, porque su cumplimiento dependía de que Israel actuara con fe. No es que rechace la promesa. Si usted dice, es que Dios me prometió esto, Dios me dijo que me iba a dar esta respuesta, ¿fracasó? Dios es un mentiroso. No, está ahí. Lo que Dios quiere es que te pares con fe y no te muevas a menos que Dios te diga que te avances o que te muevas. Escuche esto. Es muy difícil. Yo me imagino con todas las ansias que Israel tenía de ir a tomar posesión de la tierra, Josué ahí parado. Yo creo que Josué estaba paciente, pero imaginémonos nosotros frente a este lado, en el oriente del Jordán.
No hay la hora que pasar, no hay la hora de pasar. Y ahí poniendo los piececitos al borde del agua, quiero pasar. No, Josué estaba tranquilo. Los únicos que estaban a la orilla del Jordán, escúchelo, eran los sacerdotes con el arca. Y Josué estaba por acá, el pueblo estaba lejos. Escuche esto. Así que dejemos al gran sumo sacerdote, que es Jesús, que se ponga a la orilla de tu problema, que se ponga a la orilla de tu Jordán, que se ponga a la orilla de tu mar, y Él te diga cuándo lo cruces. Él será el que te dirá cuándo lo cruces. Deja a Dios, permítele al Espíritu hoy día que ministre más a fondo este mensaje, que entre en eso que tú y yo a veces enfrentamos y no somos capaces de esperar. Jehová te entregaría todo lugar que pisare la planta de los pies de ellos. Al igual que a los israelitas, muchas veces no nos apropiamos, hermanos, completamente de las bendiciones espirituales de Cristo, solo por la falta de fe, por adelantarnos a la situación, por adelantarnos al plan de Dios. Impedimos el plan de Dios o impedimos que el Jordán se abra. Debemos aprender a dar un paso de fe. El propósito de Dios cuando estamos frente a los obstáculos es eso, que aprendamos a esperar el tiempo. Cierre sus ojos un momento. Yo quiero que usted le diga y le ponga al Señor su Jordán. El Señor lo sabe, pero ponle tu Jordán al Señor en esta hora. El Señor lo conoce. Muchas veces buscas respuesta allá, buscas respuesta acá y no la encuentras, porque estás buscando en el lugar equivocado. Yo no debo correr a la orilla del Jordán. Son los sacerdotes, dijo Josué. El pueblo no corrió a la orilla del Jordán, eran los sacerdotes. Y cuando Dios les dijo que avanzaran, ellos pusieron sus pies. Y cuando los pies de los sacerdotes, escucha, tocaron el agua, porque tienen que tocar el agua, eso podría haber causado a los sacerdotes un miedo terrible. Nos vamos a hundir, no va a pasar nada. Y los sacerdotes empiezan y ponen el agua, y de repente el Jordán comienza a bajar, y los sacerdotes comienzan a caminar, y las aguas empiezan a disminuir, y los sacerdotes ya caminaban en seco. Y cuando dice que estaban en el medio del Jordán, Dios les da la orden y les dice que se paren en medio del Jordán, totalmente en seco. El Jordán se había detenido a 70 kilómetros más allá. No corría el agua, 70 kilómetros más arriba estaba detenida el agua. Por lo tanto, para el otro lado estaba todo seco ya. Es eso. Dios puede permitir que toques el Jordán, pero va a tener que ser en el tiempo de Dios. El Jordán tipifica los problemas, las dificultades, pero también tipifica que el Jordán te ayuda a desarrollar fe. El Jordán te ayuda a desarrollar confianza. El Jordán te ayuda a confiar y a entender los propósitos de Dios. El Jordán es un alto para la vida de Josué, para la vida del pueblo de Israel. Es un alto. El Jordán es un obstáculo para que el pueblo de Israel aprenda a detenerse cuando Dios quiere que se detengan. Te aseguro que si el Jordán no está ahí, el pueblo de Israel avanza y no espera nada. Pero el Señor dice: voy a ponerles este obstáculo para engrandecer tu nombre, Josué, para que desarrollar fe en el pueblo y para que aprendan a esperar en mi voluntad. Así que cada problema que está ahí es para que tú aprendas a esperar el tiempo de Dios, a desarrollar fe, para mostrarte delante de todo el mundo que te ve, tus amigas, amigos, familias que te ven en medio del Jordán o a la orilla del Jordán, que tú no te mueves, nada te desestabiliza. No pierdes el equilibrio, porque tu confianza está puesta igual que en Josué, en el arca, en la presencia de Dios. Mi confianza, tu confianza debe estar puesta en la presencia de Dios, que está delante de nosotros. Ore a Dios y muéstrele a Dios y cuéntele cuál es su situación.
y dele gracias por eso y que le ayude a esperar. Dios, gracias te damos. ¿Cuántas veces, Señor, yo he estado y quizás a veces ni siquiera alcanzamos a visualizar el Jordán, ni siquiera el mar, porque a veces perdemos la fe, perdemos la confianza con los problemas que se viven en la familia, con las situaciones que se viven en los matrimonios, con las situaciones que nuestros hijos e hijas, Señor, que a tan corta edad, adolescentes, jóvenes, Dios mío, viviendo insertados en un caos, viviendo insertados en medio de un mundo que Dios de los cielos, que no sabe cuál es la dirección correcta a seguir. Y nosotros como padres preocupados por ellos, quizás más las situaciones nuestras, los conflictos personales, Señor, los conflictos en el trabajo, las situaciones económicas, Dios mío, quizás enfermedades, quizás una persona con un problema psicológico, quizás alguien, Dios mío, con un problema sentimental, quizás alguien con preocupaciones que para nosotros se escapan, Señor. Pero en esta hora usted nos habla que cada situación es un Jordán para nosotros y que usted, al igual que Israel, quiere tomar el lugar y usted estar delante, muy lejos, con los sacerdotes y nosotros detrás de ustedes. Gracias, Señor, porque hoy nos enseñas a esperar en tu voluntad. Hoy nos enseñas que desarrollas fe frente a los problemas. Hoy nos enseñas a confiar y hoy nos enseñas a todos nuestros enemigos de que el Dios que está con nosotros es el Dios de toda la tierra. A ti, Padre, a ti, Hijo, a ti, Espíritu Santo, te honramos desde aquí de la tierra. Y levantamos nuestra voz y nosotros nos sujetamos a esta palabra. Y yo digo lo que tu palabra dice, me avalo de ella, que tú eres el Dios de toda la tierra, que no hay nada que escape a tu voluntad, que todo está sujeto a tus pies, que tú todo lo controlas, y que toda esta nación y que toda esta ciudad y que tu iglesia en la tierra sepa de que tú eres el Dios que controla este ministerio, que tú eres el Dios que controla este pastor, que tú eres el Dios que controla esta iglesia, que eres el Dios que controla a tu pueblo, que eres el Dios que controla esta nación, que eres el Dios que controla todas las mentes, que pone reyes y saca reyes, que pone reyes y saca reyes, el que controla las cosas, el que permite que se hagan y el que dice que nada se haga, eres tú, Señor. Pero ayúdanos a la iglesia a movernos en tu perfecta voluntad, a esperar en tu perfecta voluntad, a pararnos frente al problema y no movilizarnos, no tomar determinación cuando tú no dices. Ayúdanos a entender eso, ayúdanos a entender de que nuestras determinaciones deben estar sujetas a tu palabra, porque usted tiene propósitos cuando estamos frente a todos los obstáculos. Te honramos desde aquí, desde este lugar, y exaltamos tu nombre, porque no hay nadie más grande que el Dios de toda la tierra. Alaba a Dios un momento, alaba a Dios un momento, levanta tu voz, alaba a Dios. Oh Señor Jesús, el propósito de Dios cuando estamos frente a los obstáculos. Bendito Dios. Vamos, díselo al Señor. Grande, maravilloso. Escúchelo. Oh, bendito Dios, te exaltamos. Oh, bendito Dios.
Vamos, díselo. Tu corazón quiere sanarlo. Oh Dios. Vamos, dígaselo. Vamos, dígaselo una vez más con fuerte, entendiéndolo. Milagros. Vamos, dígalo. Él ha tocado tu corazón hoy. Vamos una vez más. Alábale a Dios. Vamos a adorar la gloria de Dios. Dales alabanza. Diles alabanza a este Dios maravilloso. Vamos, dígalo fuerte. Alábale. Vamos a alabar la gloria de Dios. Vamos una vez más. No importa que veas el Jordán cerrado. No importa que el mar esté cerrado. Ya se abrirá. Vamos, dilo. Con fuerza. Con carácter. Te adoramos, Jesús, te adoramos. Bendito Dios. Los propósitos de Dios cuando estamos frente a los obstáculos. Gracias, Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos, bríndele un aplauso de alabanza. Un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Te adoramos y te exaltamos. Vamos, sigue el coro, sigue el coro. Adoramos la gloria de Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús, te adoramos. Radioemisoras Emaús presentó el mensaje de Dios.